Los objetivos propuestos para esta clase son identificar los diferentes tipos de exantemas, definir las características de los mismos, establecer una sistemática para el diagnóstico diferencial del paciente con enfermedad exantemática febril, reconocer la necesidad de denuncia obligatoria de las enfermedades febriles exantemáticas y determinar cuáles son las medidas de aislamiento, profilaxis pre y posexposición y las medidas terapéuticas para las mismas. Teniendo en cuenta los conceptos generales de las enfermedades febriles exantemáticas, la aparición de un exantema, que se entiende como una erupción cutánea de morfología, extensión y distribución variable, que puede presentarse en el contexto clínico de una enfermedad de etiología muy diversa, es una consulta muy frecuente en la atención pediátrica de salud. La mayoría de las enfermedades febriles exantemáticas se presentan en la edad pediátrica. Un elevado porcentaje de las mismas corresponden a una etiología viral, pero tenemos que recordar que también pueden aparecer exantemas en el curso de otras infecciones, en enfermedades sistémicas o que pueden estar relacionadas con algunos fármacos. Los mecanismos patogénicos implicados son la diseminación hematógena y posterior siembra en la epidermis, dermis o endotelio vascular de los vasos sanguíneos de la piel, la acción de las toxinas o los mecanismos inmunológicos. El exantema puede ser en algunos casos la primera manifestación y la más importante de una enfermedad, pero no siempre es patognomónica ni la única manifestación. De ahí el interés para abordarlo en la consulta de atención primaria de salud, a través de una sistemática que integre tanto los datos clínicos como los referidos a la anamnesis y permita realizar un amplio diagnóstico diferencial. El diagnóstico de una enfermedad exantemática se realiza mediante la integración de diferentes datos clínicos en lo que se llama a modo de puzzle o de rompecabezas. Las características del exantema es la pieza fundamental sobre la cual deben acoplarse los antecedentes epidemiológicos, las manifestaciones clínicas acompañantes y los hallazgos exploratorios. En la mayoría de los casos no es necesario realizar ninguna exploración complementaria. Y el diagnóstico, como dijimos, se basa fundamentalmente en la historia clínica, una buena anamnesis y una exploración física completa, considerando la edad del niño, sus antecedentes de enfermedades exantemáticas pasadas, sus inmunizaciones, la epidemiología a nivel escolar o familiar, los antecedentes de viajes y las exposiciones. Exantema, que viene del latín tardío exantema y del griego, significa eflorescencia. Un exantema o una erupción cutánea, muchas veces llamado por los papás sarpullido, suele ser de aparición brusca y diseminada sobre la piel. Tiene lesiones de morfología, extensión y distribución variable como manifestación clínica de una enfermedad sistémica de etiología diversa. Los exantemas se clasifican desde el punto de vista morfológico en exantemas maculopapulosos, vesiculosos y purpúricos. El exantema maculopapuloso son las formas más variables y frecuentes, constituyen un conjunto de máculas y pápulas que adquiere diferentes formas. Estos a su vez pueden ser morbiliformes, escarlatiniformes, reticulares o urticariales. El morbiliforme es el más común de todos ellos. Recordemos que las máculas son aquellas lesiones que se ven y no se palpan,
Son lesiones planas, coloreadas, generalmente eritematosas, con un diámetro inferior a 1 centímetro. Las pápulas se palpan, son lesiones sobrelevadas y circunscriptas, con un diámetro inferior a 1 centímetro de diámetro. El exantema escarlatiniforme es una placa eritematosa confluente, causa eritrodermia, es decir, una piel roja y descamada, y se blanquea a la vitropresión. El reticular, las lesiones son eritematosas, planas y confluentes, con un característico aspecto reticular y festoneado. Y el urticarial es aquel que se presenta como un abón o roncha, es decir, una pápula de superficie plana cuyo centro suele ser pálido y desaparece entre las 24 y 48 horas. Los exantemas maculopapulosos se presentan con formas variables y en ocasiones atípicas, con un amplio abanico de posibilidades etiológicas que lo vamos a ver un poquito más adelante en la charla. Puede ir de esas formas maculares, que en la mayoría de los casos constituyen la fase inicial transitoria, hasta aquellos que predominan lesiones maculopapulosas, que son las más frecuentes. Los exantemas vesiculosos son aquellos que pueden ser vesículo-ampollares, en donde la vesícula es una lesión con un diámetro menor a 5 milímetros y la ampolla, cuando el diámetro de la misma supera los 5 milímetros de diámetro, es una lesión circunscripta y elevada sobre la superficie de la piel, ocupada por un líquido de contenido ceroso. Y los exantemas purpúricos son aquellos en donde se presentan petequias, equimosis e incluso hematomas. El exantema puede ser variable y cambiante, tanto en su forma de presentación como en su evolución, desde un inicio hasta su desaparición. Entonces, ¿qué evaluamos cuando vemos a un paciente con exantemas? ¿Cómo hacemos este rompecabezas? Primero tenemos que evaluar cuál es la característica del exantema. El tipo de lesión, si es una mácula, una pápula, una vesícula, una ampolla, una petequia o equimosis. El color, si es rosado, rojo, violáceo, púrpura o pardo. La distribución, si está localizado o generalizado. Si es simétrico o asimétrico. Si es centrípeto o centrífugo. Si la presentación fue céfalo-caudal, si compromete pliegues, si compromete palmas y plantas. Vamos a ver el patrón morfológico del exantema, si es morbiliforme, rubeoliforme, escarlatiniforme, reticular, urticarial, vesicular, ampollar, purpúrico o polimorfo. Tenemos que tener en cuenta los antecedentes del paciente, su edad, sus inmunizaciones, la epidemiología tanto familiar como escolar, los viajes, la exposición a animales, la exposición a fármacos y la presencia o no de enfermedades sistémicas. Y todos aquellos signos y síntomas acompañantes. Tener en cuenta el periodo prodrómico, la fiebre, síntomas respiratorios, la presencia o ausencia de prurito, el compromiso ocular, las adenopatías, si se acompaña de faringitis o de algún enantema, los signos de shock y los signos meningios. Como dijimos, los exantemas maculopapulosos constituyen el grupo más amplio entre las enfermedades exantemáticas. En los infecciosos, el exantema se acompaña casi siempre de fiebre y la principal etiología es viral. Habitualmente es autolimitado en su evolución.
En algunos de ellos también pueden estar implicadas bacterias o riquecias, y otras veces este exantema puede estar relacionado con tratamientos farmacológicos, enfermedades generales, o puede desconocerse con exactitud la etiología, aunque se sospecha que se trate de exantemas parietales. Los exantemas maculopapulosos, como dijimos, tienen forma de presentación variable y en algunas ocasiones pueden ser atípicas. Las formas maculares en la mayoría se dan en la fase inicial transitoria hasta que predominan lesiones maculopapulosas. Ellos se pueden diferenciar en morbiliforme, eritrodérmico y abonoso. Dentro de los infecciosos, las principales etiologías de las virales son por el sarampión, la rubiola, el parvovirus B19, el herpes tipo 6 y el enterovirus no polio. Paravirales como la acrodermatitis papulosa infantil, el exantema pleriflexural asimétrico y la pseudoangiomatosis eruptiva. Dentro de las causas bacterianas, el Streptococcus pyogenes, responsable de la escarlatina, el Staphylococcus aureus, la Salmonella typhi. Otros exantemas no infecciosos pueden ser alérgicos a fármacos o alimentos, a enfermedades sistémicas como la enfermedad de Kawasaki, la artritis reumatoidea juvenil, el eritema multiforme, la enfermedad de injerto versus huésped, el eritema nodoso y la fiebre reumática. Vamos a comenzar entonces con los exantemas maculopapulosos virales y para ello vamos a iniciar con el sarampión. El sarampión está producido por un paramyxovirus, tiene un periodo de incubación que va de 7 a 14 días con un promedio de 10 días y se transmite por contacto directo desde 4 días antes hasta 5 días después de la desaparición del exantema. Tiene un periodo de incubación, como dijimos, de aproximadamente 10 días y tiene la característica de dejar inmunidad de por vida. En el periodo de invasión o periodo prodrómico o catarral, que puede presentarse entre 2 a 4 días previo al periodo de estado, que es el periodo de aparición del exantema, el paciente va a tener fiebre elevada y progresiva, compromiso del estado general, hiporexia y va a aparecer el triple catarro, la rinitis, la tos y la conjuntivitis. Al finalizar este periodo de invasión o prodrómico, se puede observar un enantema, que ustedes lo ven en la segunda imagen, que es como está descrito en los libros antiguos de infectología, como un manto de terciopelo y unos granitos de sésamo. Estas lesiones, que se llaman manchas de Koplik, se pueden encontrar tanto en la cavidad bucal como también en otras mucosas, como ser la mucosa conjuntival. En este periodo prodrómico también podemos encontrar fotofobia y este periodo da luego paso al periodo de estado o periodo exantemático. Este dura de 3 a 5 días. Es un exantema que tiene la característica de comenzar en sentido céfalo y extenderse en sentido céfalo-caudal. Es una erupción de tipo maculopapulosa morbiliforme de color rojo intenso, rojo vinoso y que suele ser confluente. Da inicio en la unión de la frente con el cuero cabelludo y se completa este exantema
en el curso de 2 a 3 días. Como dijimos, estas lesiones morbiliformes son confluentes y da un exantema que es luego suave al tacto y con vitropresión positiva. Durante esta fase se mantiene la fiebre y se exacerba toda la signo-sintomatología del periodo anterior, del periodo prodrómico. Es decir, es el momento de la cara sucia del sarampionoso, del triple catarro, por la conjuntivitis, la rinitis y la tos productiva. Se exacerba la hiporexia llegando a una anorexia, así como la fiebre. En el periodo de convalecencia, que puede durar entre 2 a 4 semanas, la involución del exantema se produce en el mismo orden en que se presentó, de tipo cefalocaudal. A partir del 7º a 8º día se presentan las manchas ocres y finalmente se da una descamación fina, furfurácea, que se llama en polvo de arroz. En este periodo persiste la astenia y la hiporexia. Las complicaciones del sarampión, como consecuencia de la propia infección vírica o por una sobreinfección bacteriana, son muy frecuentes y mucho más en los menores de 2 años de edad y son las que determinan la letalidad del sarampión. Dentro de las complicaciones respiratorias, las más frecuentes son la neumonía por sarampión, en un 50 a un 70% de los casos, con o sin sobreinfección agregada, ya sea viral, una coinfección viral o bacteriana, fundamentalmente en los menores de 1 año de edad. Dentro de las complicaciones neurológicas tenemos aquellas que son agudas tempranas, como las convulsiones, meningoencefalitis a líquido claro o purulento, cerebelitis y hemorragia cerebral. 1 cada 1000 casos de sarampión puede tener como complicación una encefalitis y dejar secuelas neurológicas. Y 1 cada 100.000 casos puede desarrollar al cabo de unos años una panencefalitis esclerosante subaguda, que son las complicaciones tardías del sarampión. La panencefalitis esclerosante subaguda tiene mayor riesgo cuanto más tempranamente se adquirió la enfermedad. También están descritas complicaciones del sarampión en otros órganos como oculares, queratitis, úlcera de córnea, endoftalmitis, digestivas como la diarrea, la enteritis, la adenitis mesentérica, cardíacas como la miocarditis, pericarditis, hematopoyéticas y urinarias. Pero las más frecuentes son las respiratorias, fundamentalmente la neumonía y la otitis media aguda, y las neurológicas, ya sean la aguda o las complicaciones tardías. Como sabemos, para el sarampión no se dispone de un tratamiento específico, pero sí se puede indicar la vitamina A en aquellos pacientes con hipovitaminosis, en donde el sarampión también se exacerba por la carencia de esta vitamina, con riesgo de ceguera y con mala evolución del proceso. Para los que son menores de 12 meses de edad, la dosis de vitamina A por vía oral es de 100.000 unidades internacionales, para los mayores de 12 meses de 200.000 unidades internacionales. Como profilaxis posexposición para el sarampión en los contactos no inmunizados, la vacuna en huéspedes inmunocompetentes y que sean mayores de 6 meses de edad
dentro de las 72 horas de contacto. La gamma globulina polivalente se puede administrar dentro de los 6 días de posexposición en inmunocompetentes susceptibles, sobre todo los menores de 6 meses de edad, a una dosis de 0,25 mililitros kilos, y en inmunocomprometidos de 0,5 mililitros kilo. El máximo son 15 mililitros por vía intramuscular. Aquellos pacientes que reciben gamma globulina endovenosa con regularidad, la dosis habitual de 100 a 400 miligramos kilos es adecuada para la profilaxis antisarampionosa si ésta se recibió dentro de las 3 semanas previas. Recordemos que la vacuna del sarampión es obligatoria y se encuentra dentro de nuestro calendario nacional de inmunizaciones, con una primera dosis a los 12 meses de vida y un refuerzo a los 5 años de edad. Todos los mayores de 5 años de edad deben acreditar 2 dosis de vacuna o tener un dosaje de anticuerpos con un título protector. El impacto de la vacuna del sarampión en relación a la enfermedad natural lo podemos ver en este gráfico. Por cada millón de niños vacunados, 996.966 no van a tener ningún efecto secundario por la vacuna. De este millón de niños vacunados, solamente 34 niños van a poder tener complicaciones. Las complicaciones de la vacuna del sarampión, que está incluida en la triple viral, son la trombocitopenia transitoria y la reacción alérgica no leve en 1 por millón y en menos de 1 por millón, en 0,22 por millón, el riesgo de encefalitis. Cuando esto lo comparamos con la enfermedad natural, por cada millón de niños con sarampión, 300.000 de ellos van a tener complicaciones. Entre estas complicaciones están las neumonías, las diarreas, las otitis medias agudas, la encefalitis primaria, encefalitis posinfecciosa aguda, 110 panencefalitis esclerosante subaguda y 2.000 fallecimientos. Con este gráfico no cabe dudas que las vacunas salvan vidas. Vamos a hablar ahora de la rubiola. La rubiola está producido por un togavirus que pertenece al género Rubivirus. Es una infección que se transmite por contagio directo con las secreciones respiratorias de un paciente, de un individuo que esté cursando la enfermedad, y es contagiosa desde 7 días antes hasta 5 a 7 días después de la desaparición del exantema. La infección en el adulto no embarazado, en el niño, suele tener un curso benigno, pero cuando se adquiere durante el embarazo puede causar complicaciones graves para el feto en desarrollo. El periodo de incubación de esta enfermedad es de 14 a 18 días. Tiene un periodo de estado en donde el paciente viene precedido de un periodo prodrómico en donde va a tener síntomas catarrales leves, con buen estado general y frecuentemente sin fiebre, y en el periodo de estado se va a presentar una erupción de tipo exantemática, maculopapulosa, que casi siempre es la primera manifestación de la enfermedad. Son lesiones que son redondeadas, de color rojo, que comienzan en la cara, a nivel de las mejillas y región peribucal, y este exantema se generaliza a tronco y extremidades con un color rosado y no confluente. Desaparece sin descamación en el mismo orden de aparición.
luego de 2 a 3 días. El síntoma que suele acompañarlo y que es característico de la rubiola es la aparición de adenopatías que son generalizadas, fundamentalmente occipitales, retroauriculares, cervicales y epitrocleares. Si uno tiene en cuenta entonces las características del exantema, el antecedente epidemiológico y fundamentalmente la vacunación, porque el componente de rubiola integra la vacuna triple viral, que como vimos junto con el sarampión y la parotiditis está incluida en el calendario al año y a los 5 años de edad. Teniendo en cuenta entonces todas estas características del exantema, la vacunación, los antecedentes epidemiológicos, podemos hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades maculopapulosas. La complicación más frecuente en el adulto joven es la artritis y mucho más raro es la trombocitopenia, la anemia hemolítica o la hepatitis. Pero el principal problema de la rubiola es la rubiola congénita. El síndrome de rubiola congénita se caracteriza por la presencia de cataratas, sordera, defectos cardíacos, alteraciones hepáticas y lesión neurológica que incluye retardo en el desarrollo. El virus se adquiere durante cualquier momento de la gestación, pero en el primer trimestre el riesgo de malformaciones es superior al 80%. Incluso si la adquisición de la enfermedad es en estadios tempranos del embarazo, existe riesgo de aborto espontáneo. Aquellas infecciones que son contraídas después de la semana 20 de gestación conllevan poco riesgo de malformaciones, pero existe la posibilidad de transmisión del virus al feto. Los niños nacen con bajo peso, pero sin defectos en su formación. Recordemos que todo exantema debe ser de notificación obligatoria siempre que no se tenga un diagnóstico etiológico del mismo. Se considera caso sospechoso de enfermedad febril exantemática que debe ser notificado a toda persona de cualquier edad que presente fiebre de 38 grados centígrados o más y exantema. Y toda persona en el que un profesional de salud sospeche sarampión o rubiola. El eritema infeccioso o megaloeritema es un exantema maculopapular viral causado por el parvovirus B19. Generalmente afecta a niños en edad escolar con una mayor incidencia hacia final del invierno y primavera. Contagia desde 5 días antes hasta el momento de la aparición del exantema. Tiene un periodo de incubación que puede ir de 4 a 28 días y también puede transmitirse por vía transplacentaria asociándose a muerte fetal intrauterina. El periodo prodrómico es asintomático. En el periodo de estado, el exantema que predomina es eritematoso, es un megaloeritema que evoluciona en 3 fases. La primera fase se caracteriza por el signo de la cachetada, es la rubefacción facial que puede comprometer una o ambas mejillas respetando la zona perioral. En la segunda fase, el exantema aparece en las zonas de extensión de los brazos, de los muslos y parte superior del tronco, respetando palmas y plantas. Tiene un aspecto de tipo reticular y festoneado. Algunos lo llaman en arabescos. Los chicos mayores pueden referir prurito.
En la última fase, que puede durar hasta un mes, el exantema se resuelve sin descamación, pero puede aparecer y desaparecer como en distintos lomos o pusé, variando de intensidad con los cambios de temperatura, con el estrés y con el ejercicio. La evolución del megaloeritema es benigna y la repercusión clínica es mínima. Como complicaciones pueden verse fundamentalmente articulares como artritis o artralgias y en algunos pacientes compromiso medular. Pero esto es poco frecuente. El exantema súbito, también llamado roseola infantil, puede estar causado por el herpes simple tipo 6 o 7. El tipo 6 es el responsable de la mayoría de los casos. Se transmite de forma esporádica, no tiene ninguna estacionalidad, es por contagio directo en el período febril con las secreciones respiratorias. Es más frecuente en niños entre los 6 meses y los 2 años de edad y es raro de verse en niños mayores de 3 años de edad. Por lo general, son los chicos más chiquititos los que tienen esta enfermedad. Se caracteriza por un periodo prodrómico de fiebre elevada, superior a 38 grados y medio. La fiebre puede durar de 2 a 4 días previos a la aparición del exantema. Y el diagnóstico se hace justamente cuando la fiebre que cede de manera súbita da paso a la aparición de un exantema, que son lesiones tenues, rosadas, de pequeño tamaño, que no es confluente, que afectan el tronco, en algunas ocasiones también pueden comprometer la cara, y que tiene una evolución benigna, desapareciendo luego de algunos días. Tenemos que tener en cuenta que como complicación se han descrito las convulsiones febriles en el período prodrómico. Simplemente para nombrar otras exantemas maculopapulosos virales, tener en cuenta por el virus de Epstein-Barr en la mononucleosis infecciosa, que puede presentar un exantema que no es constante y se presenta en el 3 al 15% de los pacientes y que se suele exacerbar con la administración de betalactámicos. Compromete la cara, el tronco, tiene una morfología variado, pero es de tipo maculopapuloso, puede ser eritrodérmico, abonoso o petequial. También los adenovirus pueden tener un exantema fundamentalmente en niños pequeños, en lactantes, los enterovirus no polios, que pueden dar un exantema maculopapuloso rosado descendente, junto con la fiebre y sintomatología variada, pudiendo aparecer manifestaciones digestivas fundamentalmente, respiratorias o una herpangina. Y el dengue, que se caracteriza por un exantema macular generalizado transitorio en la primera fase febril y que pasado el periodo febril aparece un nuevo exantema maculopapuloso generalizado que respeta palmas y plantas y desaparece luego de 1 a 5 días. Existen otros exantemas relacionados con infecciones víricas, con escasas manifestaciones acompañantes y una evolución más prolongada hasta su desaparición, como es el síndrome de Giannotti-Crosty o la acrodermatitis papulosa infantil. Tiene una etiología poco clara, es una reacción inmunológica desencadenada por la infección por diferentes virus o antígenos vacunales, fundamentalmente en la primera infancia, y está caracterizada por esas pápulas o papulovesículas
que son monomorfas de superficie plana y un color pardo rojizo, que se presentan de manera confluente en las zonas sacrales, en las partes acras, respetando el tronco. Es más frecuente en cara, glúteos y extremidades como rodillas y codos, con afectación de palmas de las manos y plantas de los pies. El exantema se resuelve en 15 a 60 días y el tratamiento es solamente sintomático. El exantema periflexural asimétrico, que suele también tener un curso prolongado de unas 3 semanas, con una mayor incidencia en la primavera en niños menores de 3 años, tiene un periodo prodrómico con las manifestaciones de una infección vírica inespecífica y luego aparece una erupción, que es máculo-papulosa, que se inicia en una axila o en el pliegue inguinal y se extiende de manera centrífuga unilateral. Respeta palmas y plantas. Puede asemejarse a un eczema, puede tener patrón morbitiforme, reticular o abonoso, puede estar descripta una lesión purpúrica. En la segunda semana puede extenderse contralateralmente de forma siempre más tenue y a partir de la tercera semana desaparece sin dejar lesión residual. Y la pseudoangiomatosis eruptiva, que también suele asociarse a una probable etiología infecciosa viral, son lesiones máculo-papulosas rojizas con un halo más pálido, con un tamaño de 2 a 4 milímetros, que palidece con la presión y recuerdan a un pequeño angioma. Puede localizarse en la cara, en el tronco, en las extremidades y su número no es mayor a 20 elementos. En cuanto a los exantemas maculopapulares bacterianos, los exantemas eritrodérmicos que aparecen en algunas enfermedades exantemáticas están relacionadas con las toxinas sintetizadas y liberadas por las bacterias, así como son por el estreptococo o el estafilococo. La escarlatina se produce por la acción de las exotoxinas eritrogénicas A, B o C del estreptococo beta hemolítico del grupo A en aquellos pacientes susceptibles. Se transmite por contagio directo desde 24 horas antes hasta 24 horas después de iniciado el tratamiento antibiótico. La máxima incidencia se da en niños en edad escolar, durante el invierno o la primavera. En estos últimos meses tuvimos una exacerbación del número de pacientes que presentaron anginas estreptocóxicas, escarlatinas y síndrome de shock tóxico estreptocóxico. Así que esta es una patología que ustedes frecuentemente van a ver en consultorio. En su forma clásica, la escarlatina tiene un periodo prodrómico con síntomas de una faringoamigdalitis aguda, febril, una faringitis que tiene una característica en particular con un enantema en paladar blando, como ven en la primera diapositiva, con un puntillado hemorrágico petequial y se caracteriza por una hipertrofia amigdalina con un exudado blanquecino grisáceo, acompañado de su adenopatía satélite, es decir, una faringitis clásica. Luego de 24 a 48 horas se manifiesta un exantema escarlatiniforme eritrodérmico que se inicia en cara, que suele adoptar la fase de Firatou, en donde el paciente tiene una palidez periorificial, como la pueden ver en la última diapositiva, en la carita del bebé, del niño, y se caracteriza este exantema por una progresión descendente en tronco, es micropapuloso, micropapular, es áspero al tacto, es como un papel de lija, es un rallador. Ustedes le pasan la mano y no es suave como el del sarampión, sino que
raspa, uno le pasa la mano y raspa, de color rojo escarlata, que se blanquea con la presión. Este exantema está más acentuado en los pliegues y en las flexuras, da lo que se llama el signo de Pastia, y que el signo de Pastia lo pueden ver en la axila de este niño, en donde incluso es de tipo petequial. Se acompaña entonces este paciente con una lengua que comienza siendo una lengua saburral y luego empieza a depapilarse a nivel de la puntita de la lengua, dando esa lengua de fresa hasta que tiene toda la lengua de tipo aframbuesada. Desaparece en 7 a 10 días con una descamación que es furfurácea en grandes láminas en las manos y en las plantas de los pies. O sea, esta no es la descamación finita del sarampión, es una descamación en láminas, en las manos y en los pies. El tratamiento de la escarlatina es el tratamiento antibiótico. Uno podría pedir para confirmarlo un exudado faríngeo en donde se va a rescatar este agente etiológico, y el tratamiento de elección sigue siendo la fenoximetilpenicilina, la misma dosis, el mismo intervalo y la misma duración que para el tratamiento de una faringitis estreptocóxica. Recordemos que la escarlatina es una faringitis estreptocóxica por un estreptococo beta hemolítico productor de una toxina eritrogénica. Parece un trabalenguas. Puede ser también la amoxicilina. En aquellos chicos que no toleran la vía oral se puede indicar penicilina benzatínica, y en los alérgicos a la misma el uso de un macrólido. Y como exantema maculopapular bacteriano también tenemos que nombrar al síndrome estafilocóxico de la piel escaldada, que es producido por la toxina exfoliativa de algunas cepas de Staphylococcus aureus. Afecta a niños menores de 5 años de edad, cursa con fiebre elevada, irritabilidad y un exantema eritrodérmico que es doloroso. Se inicia en la cara, en la axila, en las ingles y se generaliza. Puede aparecer lesiones ampollosas y el signo de Nikolsky positivo. Tiene edema facial, como ven en la foto del lactante. Puede tener lesiones periorales que va respetando las mucosas. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial con el impétigo bulloso, con el eritema multiforme, con el shock tóxico y con la enfermedad de Kawasaki. Y este paciente requiere internación para tratamiento antibiótico y de las potenciales complicaciones como son las alteraciones electrolíticas, las infecciones de piel y partes blandas como celulitis y sepsis. El síndrome de shock tóxico está relacionado con la liberación ya sea de toxinas estreptocóxicas o estafilocóxicas. Es una eritrodermia difusa, más intensa en los pliegues. Aparece en un niño con fiebre, hipotensión, compromiso del estado general. Es un paciente que se encuentra en grave estado general, con fallo multiorgánico. El paciente requiere internación en unidades de cuidados intensivos. Es característica la descamación periféricas en manos y pies a los 5 a 7 días si el paciente sobrevive al mismo, y el tratamiento, como dijimos, es urgente porque las complicaciones son aquellas derivadas del shock y del fallo sistémico. Y otros exantemas maculopapulosos a tener en cuenta son aquellos producidos por el Mycoplasma pneumoniae, las rickettsiosis. Tener en cuenta la enfermedad de Lyme, aunque no es presente en nuestro medio, pero tener en cuenta para aquellos viajeros, y no olvidarnos del gran simulador de la sífilis secundaria, que puede dar un exantema maculopapuloso no pruriginoso, rojizo, cobrizo, generalizado, que afecta palmas de las manos y plantas de los pies,
que pueden parecer lesiones pustulosas y que se acompaña de un cuadro pseudogripal con manifestaciones mucosas, oftalmológicas y meningitis en el 30% de los pacientes. También aquellos que no son infecciosos, como los exantemas maculopapulosos por fármacos, que puede ser eritematoso, maculopapular, y que suelen comenzar en tronco y después diseminarse de forma simétrica a las extremidades. La fiebre no suele ser muy alta y en ocasiones pueden estar acompañados de eosinofilias, y tener en cuenta el eritema multiforme, que está relacionado con diversas etiologías, entre las que se destacan las infecciones por herpes simples y la administración de fármacos. El diagnóstico se establece por la lesión típica de Diana, constituida por una pápula con un borde eritematoso y un centro pálido o más claro. En ocasiones pueden aparecer lesiones vesículo-ampollosas tanto en piel como en la mucosa oral. La enfermedad de Kawasaki la tenemos que tener siempre presente, ya que se trata de una vasculitis multisistémica que no tiene una etiología conocida y que afecta esta vasculitis fundamentalmente las arterias coronarias, constituyendo la causa principal de cardiopatía adquirida en los países desarrollados. Se relacionó con infecciones, con fármacos, con metales pesados, con agentes medioambientales y también existe predisposición genética de carácter étnico. Afecta fundamentalmente a niños menores de 5 años de edad, con una máxima incidencia entre los 12 y los 24 meses de vida. ¿Cuál es o cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki? Tiene criterios clínicos establecidos y se debe sospechar en un niño menor de 5 años de edad con fiebre persistente de por lo menos 5 días y con 4 de las siguientes 5 manifestaciones clínicas: inyección conjuntival vulvar bilateral sin exudado, cambios en los labios y en la cavidad oral, caracterizados por eritema, grietas en los labios y lengua de fresa, eritema y edema de las manos y en los pies, con descamación periunguial entre la semana 2 y 3, un exantema polimorfo que afecta tronco y extremidades, más acentuado en el área perianal, y una linfadenopatía cervical mayor a 1,5 centímetros, fundamentalmente unilateral. Debemos tener en cuenta que hay formas incompletas, fundamentalmente en lactantes menores de 12 meses de edad, que deben reconocerse. Debemos pensar en la enfermedad de Kawasaki para poder diagnosticarla y luego tratarla. Como exantemas vesículo-ampollosos vamos a nombrar a las lesiones por el virus herpes simple, que pueden dar lesiones vesiculosas de 2 a 4 milímetros agrupadas sobre una base eritematosa que pueden aparecer en cualquier zona del cuerpo, con predominio en cara, extremidades o dedos, que se llama el panadizo herpético. Se suele estar precedida de dolor, quemazón, prurito, sensación de pinchazo, en los chicos más grandes pueden referir ello, y pasan por las fases de vesícula, pústula, úlcera y costra, pudiendo confundirse en esta última etapa con un impétigo. Cura sin dejar cicatriz en unos 6 a 10 días, puede acompañarse de adenopatía regional. Cuando las lesiones están en la cavidad bucal, pueden acompañarse de un rodete gingival que suele ser sangrante. Esto se llama gingivoestomatitis herpética. Se acompañan de fiebre alta y muchas lesiones ulceradas, aftosas a nivel de la cavidad bucal. El paciente se complica porque tiende a dejar de comer, incluso no puede tragar líquidos y tienden a la deshidratación. En los niños con dermatitis atópica,
la infección puede ser más severa y las lesiones que asientan en el eczema pueden ser ulcerativas, dando lugar a lo que se llama el eczema herpético. La varicela es una enfermedad infectocontagiosa de distribución mundial, con epidemias más marcados en aquellos sitios de clima templado. Es producida por la infección del virus varicela zoster, que conduce a una enfermedad latente de por vida. El único reservorio es el hombre, la transmisión es respiratoria de persona a persona, la aérea es la más frecuente y puede ser por contacto con material de la vesícula. El periodo de contagio es 48 horas antes de la aparición del rash y durante los 5 días siguientes, y la tasa de ataques secundaria con vivientes susceptibles es de hasta el 90%. El tratamiento de la varicela está indicado en aquellos pacientes con mayor riesgo de varicela moderada o grave, que son aquellos que tienen una enfermedad cutánea o pulmonar crónica, aquellos que realizan tratamiento con ácido acetil salicílico, corticoides intermitentes, adolescentes, adultos, los menores de 1 año de edad y los casos secundarios intrafamiliares. La indicación es de aciclovir en pacientes inmunocompetentes por vía oral, 80 miligramos kilodías en 4 tomas diarias. Y los inmunocomprometidos pueden recibir el aciclovir por vía parenteral. Existe también una profilaxis preexposición. Se puede utilizar para ello la vacuna de la varicela, que tiene una alta inmunogenicidad superior al 90% y una eficacia clínica del 70 al 90% para las formas leves y del 100% para las formas graves. Es una vacuna que es bien tolerada y está contraindicada por ser una vacuna virus vivos en todos los pacientes inmunocomprometidos y en las embarazadas. Tenemos que recordar que como es una vacuna a virus vivos, también está contraindicada en aquellos pacientes que reciben tratamiento crónico con ácido acetil salicílico por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Raynaud. El esquema de nuestro calendario nacional de inmunizaciones es una primera dosis a los 15 meses de vida. Está indicada para todos los que cumplan 15 meses a partir del 1 de enero del 2015 de forma gratuita en el calendario nacional de inmunizaciones, y una segunda dosis al ingreso escolar. Recordemos que la incorporación de la segunda dosis en calendario fue a partir de enero del año 2022. Aquí es como vemos la incorporación de esta vacuna en el calendario nacional de inmunizaciones. Y como profilaxis posexposición debemos recordar el uso de la gamma globulina endovenosa en pacientes inmunocomprometidos, ya sea hiperinmune o de pool, que tiene una máxima eficacia dentro de las primeras 48 horas del contacto y se puede indicar hasta el 10º día del mismo. El aciclovir vía oral, que puede estar indicado en huéspedes inmunocompetentes, y este puede darse como profilaxis posexposición a una dosis de 80 miligramos kilodía cada 6 horas entre el 7º al 9º día de contacto durante 7 días. Y la vacuna, que puede indicarse en huéspedes inmunocompetentes a partir de los 9 meses de edad antes de las 72 horas de contacto. Otro exantema vesículo ampolloso es la enfermedad boca-mano-pie, que es causada por diferentes enterovirus, fundamentalmente el Coxsackie A16. El contagio puede ser respiratorio y también puede ser un contagio fecal oral. Predomina en los meses de verano y otoño, con un periodo de incubación que puede ser de 3 a 6 días. Por lo general la enfermedad es leve y cursa con poca fiebre o febrícula, compromiso leve del estado general, algún síntoma catarral o digestivo y anorexia, y luego se presentan estas vesículas en cavidad bucal que pueden ulcerarse,
acompañándose de lesiones vesículo-pustulosas que tienen una disposición elíptica de 3 a 7 milímetros, no pruriginosa, en el eje mayor de las líneas cutáneas, en los dedos de las manos y en los dedos de los pies. En algunos pacientes pueden presentar también palmas, plantas y se han descrito en guantes y en calcetines, o sea, se extienden un poquito más allá de los dedos. Esta lesión se resuelve espontáneamente en una semana y excepcionalmente se han descrito como complicaciones algunos casos de meningoencefalitis virales. Puede haber afectación unguial que van desde los surcos transversales o las líneas de Bew hasta el desprendimiento completo de las uñas, que se llama onicomadesis, como una complicación emergente y tardía, observándose al mes de vida. Dentro de los exantemas purpúricos petequiales, la meningococcemia es una de las formas de manifestación clínica de la infección por la Neisseria meningitidis, que siempre debe tenerse en cuenta de la aparición de un exantema en un proceso febril. La Neisseria meningitidis, ustedes saben que es una bacteria causante de la meningitis, meningoencefalitis, dentro de algunas de las manifestaciones clínicas que tienen una elevada mortalidad. La vacuna para el meningococo está incluida en el calendario nacional de inmunizaciones. La vacuna tetravalente conjugada para los grupos A, C, W e Y, con un esquema de 3 dosis a los 3, 5 y 15 meses de edad, y se indica una dosis de vacuna a los niños a los 11 años de edad. También existe la posibilidad de vacunar contra la Neisseria meningitidis tipo B con una vacuna que está incluida en calendario nacional de inmunizaciones solo para huéspedes inmunocomprometidos. Esta enfermedad tiene como característica el compromiso sistémico y lesiones petequiales que pueden hacerse purpúricas con una evolución tórpida que llevan a la muerte del paciente si uno no realiza un diagnóstico y un tratamiento oportuno dentro de las 24 horas de iniciado el mismo. De allí la necesidad de siempre revisar de manera completa al paciente de la cabeza a los pies y evaluar la presencia de estas lesiones. Otros exantemas purpúricos petequiales, tenemos la fiebre hemorrágica por dengue, el síndrome papuloso purpúrico en guantes y calcetines, que es frecuente en adultos jóvenes y puede estar asociado a infecciones víricas, especialmente el parvovirus B19, la púrpura de Schönlein-Henoch, que es una vasculitis de patogenia desconocida, que se caracteriza por un exantema de máculas rosadas u ovones que evoluciona a lesiones papulosas purpúricas palpables, extensas y simétricas, localizadas en zonas de declive de las extremidades inferiores. Y el edema agudo hemorrágico del lactante, que también es una vasculitis de los pequeños vasos, está mediada por inmunocomplejos, tiene una máxima incidencia en lactantes entre los 4 meses y los 2 años de edad, que se acompaña de fiebre, edema doloroso en cara, manos y pies, junto con lesiones purpúricas en roseta que afectan sobre todo a la cara y las extremidades respetando el tronco. Para todas las consultas los voy a estar esperando en el encuentro de aplicación de contenidos y consultas. Les voy a dejar también bibliografía por si ustedes desean ampliar el tema. Gracias por haber llegado hasta el final de esta clase.